Muchas gracias por unirse a la reunión. Y ya empezar a grabar. Déjame un segundito, ya les proyecto la pantalla también. Listo, muy bien. Ahí viene mi pantalla, ¿cierto? Básicamente, la idea entonces es desarrollar un segundo parcial, listo, que esté muy ligado, un segundo parcial que esté muy ligado con lo que hemos propuesto para la asignatura de video en cuanto a la creación, ¿no?, de un producto. Este producto, uy, aquí cambié el color, qué pena. No sé ya por qué no se deja cambiar. Ya, ahora sí. Entonces, les decía que la idea es presentar un producto para el 11 de mayo, aquí corrijo la fecha, para que no haya problemas, a partir de 3 modalidades. Listo, yo les decía que ustedes pues tienen la posibilidad de hacerlo en trabajos en equipos, y esto es importante tener en cuenta esta recomendación. Pueden hacer de manera individual, máximo 5 personas. Hay 3 modalidades. Recordarles que cada una de esas modalidades tiene una guía que les voy a mandar el día de hoy. Simplemente quería como hablar primero con ustedes para explicarles esas modalidades. Y cada una de ellas pues tiene como su instructivo, ¿no? La primera modalidad, recuerden, es la creación de un guión para televisión sobre una serie de televisión. Recuerden que la semana pasada estuvimos haciendo mucho énfasis en ese formato audiovisual que, digamos, hace parte de los ejercicios de televisión hace varios semestres y que obviamente pues tienen la posibilidad entonces de poderlo recuperar acá. Hay que tener en cuenta obviamente la contingencia. No sabemos hasta cuándo vaya, pues hay una fecha en mayo, pero digamos que la idea entonces es con los recursos que tenemos a la mano. La primera modalidad sería crear un guión, un texto. Para eso hay un formato que yo les voy a pasar y creo que ya se los he pasado para otros ejercicios. Entonces lo voy a modificar un poquitico como para adecuarlo a este ejercicio básicamente. Entonces allí ustedes se ponen de acuerdo, piensan en la historia, en una historia de televisión que pueda ser en formato serie, ¿cierto? De no más de 5 episodios, cada episodio con una duración de máximo 2 minutos más o menos. Digamos que ese es como el formato de serie que queríamos trabajar con ustedes, y proponen el guión en términos de ese desarrollo técnico, conceptual, de ese desarrollo estético, narrativo. Aquí hay una pregunta: si la serie es obligatoria o existe alguna alternativa. Existen todas las alternativas, Juan Sebastián. De una vez voy respondiendo preguntas. Digamos que es una modalidad. Una de las modalidades es entregar un guión, puede ser de otro tipo de formato. Si ustedes me quieren proponer algo diferente, con mucho gusto pueden hacer, digamos, no una serie, sino un formato documental, un guión para hacer cápsulas informativas, un guión para hacer un reality show. Sería muy bacano si lo que se quieren irse por ese lado, pero entonces entender que la modalidad 1 es la creación de un guión, en este caso sea para una serie de televisión con esas características o sea para un formato que ustedes quieran proponer. Listo, no sé si queda allí resuelta la duda. Lo otro es que la segunda modalidad de este parcial tiene que ver con ya un ejercicio de, digamos, de hacer televisión en directo, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben que estamos utilizando la tecnología de estas videoconferencias. Entonces ustedes pueden proponer, insisto, en equipos de máximo 5 personas, la creación de una videoconferencia, ¿cierto? Una conferencia que ustedes van a liderar. Yo también les pasaría el instructivo, les pasaría la metodología, cómo lo deben desarrollar, sobre televisión educativa y su rol en la actualidad. Digamos que ese es como el tema a tocar en ese webinar o en esa conferencia, una videoconferencia de más o menos 30 minutos, en la cual podamos hacer un foro. Ustedes lo organizan, ustedes organizan el foro, ustedes ubican pues como los expositores, ustedes mismos pueden ser los expositores, nos mandan el link y nos reuniríamos entonces ese 11 de mayo en esa transmisión en vivo donde ustedes nos van a presentar una exposición, digámoslo así, mediante metodología virtual sobre la televisión educativa. Listo, insisto, yo les pasaría hoy mismo también la guía de cómo hacer esto, de en qué plataforma. Mire que estamos trabajando, por ejemplo, en Google Meet, si funciona muy bien, entonces se puede pensar en este formato. Esa sería la segunda modalidad. Bueno, y la tercera modalidad es también con los recursos con los que contamos, ya desarrollar una infografía, un producto infográfico audiovisual en el cual hagan ustedes una especie de línea de tiempo. En esa línea de tiempo pues van a
hablar un poquito de la historia de la televisión, pero haciendo énfasis en un formato en especial, sobre todo las series de televisión, los formatos, qué impacto cultural han tenido. Me parece un tema bien interesante porque las series han delimitado incluso proyectos de ciudadanía, han delimitado arquetipos, han delimitado toda una suerte de estilos, de marcas. Entonces, hablar de la historia de las series de televisión es hablar un poquito también de la cultura. Eso también puede ser un ejercicio en esa tercera modalidad. Ustedes pueden trabajar en diversas plataformas donde se puede mezclar imagen, video, audio, como Genially. Les había recomendado ese sitio, esa plataforma para crear infografías animadas o audiovisuales. Entonces también puede ser un tercer producto. Si tienen otra propuesta, si ustedes me dicen, profe, tenemos material para entregar un trabajo audiovisual para el segundo parcial, el 11 de mayo, los escucho totalmente pues como con apertura. Simplemente yo les dejo estas modalidades como para que ustedes se acomoden teniendo en cuenta los recursos. ¿Listo? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar sobre estos parciales? ¿Queda claro? ¿Quieren hacerme otra propuesta? Los escucho. Profe, yo tengo una duda. Sí. Para la modalidad uno, que es la creación del guión, Uh-huh. hay que solamente hacer el guión, pues como tal de los capítulos, o también hay que hacerle guión técnico, hay que hacerle presupuesto, o sea, todo lo que hicimos para el piloto, o solo es el No, guión es y un guión. la intro. Es un guión, ¿sabe, Cristina? Es un guión. Como les dije, yo les pasaría la guía de este nuevo formato de guión, pero digamos, usted se va, digamos, vamos a hacer un guión de una serie, entonces la serie debe tener 5 episodios, por decirlo de alguna manera, entonces cada episodio tiene su guión correspondiente, listo. Aquí no le voy a pedir presupuesto ni planeación estratégica ni nada, simplemente la idea, el guión. Es un documento en Excel que yo tengo, en el cual en la primera pestaña está donde que ustedes me ubiquen el nombre de la serie, la sinopsis, los personajes, ¿cierto? Que hagan como una descripción, y en las otras pestañas ya se desarrolla el guión capítulo a capítulo, si es una serie lo que quieren crear. Si es otro producto, ya modificamos el formato. Ah, bueno, Uh profe. -huh. Y la segunda cosa es que veo que ahí el parcial tercero sigue con el 40% y era el primero, solo eso. Ok. Eso. Muchas Listo, gracias. sí, lo voy a cambiar, si aquí en la presentación no lo actualicé. Y voy a mirar en la plataforma si debe estar el 40 o el 30. Voy a revisarlo igual, no hay ningún problema por esto. Los dos cortes que quedan 30-30, esos han sido los pactos que hemos hecho. ¿Alguien más quiere proponer algo, alguna pregunta, alguna duda de los Profe, parciales? yo Sí, estoy Bernardo. interesado en trabajar en la propuesta número uno. Ujú, La cosa es que hasta la fecha yo no he buscado equipo, pero pues me ujú. gustaría decir públicamente que si de pronto alguien necesita a una persona que tenga computador con Premiere, pues puede contar conmigo. Si nadie necesita, pues yo podría trabajar solo. Ujú. Cabe recordar que en la propuesta número uno es simplemente hacer el guión, listo, es simplemente hacer el texto, por decirlo de alguna manera, diligenciar ese formato en Excel. No deben entregarme capítulos, no deben entregarme grabaciones, porque digamos, hay que hacer material de la serie, y hoy no podemos hacer material, hoy no podemos salir a hacer material, hoy no podemos grabar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, la primera modalidad de ese segundo parcial es el guión como tal, ese archivo en Excel que yo les voy a pasar. Entonces no hay que crear una intro para la serie, como dice ahí. Acá, listo, volvemos aquí a la pantalla. Ah, bueno, sí, digamos ¿cómo decirlo? La única pieza videográfica que hay que crear será una intro corta, pero muy corta, insisto, con los materiales a disposición. Digamos, entonces sería la intro y el archivo de Excel. Entonces ya Bernardo pues se pone a disposición de los compañeros y la pueden trabajar en Premiere o la pueden trabajar de manera individual. Listo. ¿Otra duda? Listo. Gracias. Ujú. Aquí hay listo, perfecto. Muy bien, y para la pregunta que me hacían ahora, no es necesario hacer una serie, pues si ustedes quieren hacer un guión y una intro de un reality, perfectamente lo pueden hacer, un guión y una intro de un noticiero, perfectamente lo pueden hacer, listo. El formato puede ser diferente y con el que ustedes más se sientan a gusto, eso es lo importante. Bueno, entonces quedamos con la fecha 11 de
de mayo la entrega de este documento. Si tienen alguna dificultad, por favor me escriben al correo, me dicen, me indican cuál es la dificultad y vamos resolviendo caso por caso, por favor. Listo, que la idea, insisto, es ser muy flexibles con estos temas de la entrega, con estos temas de la cuarentena. Ya, digamos, nos faltarían las clases de mayo, digamos, 4 semanas de mayo para terminar el semestre. Entonces, vamos con la disciplina, vamos gracias por la claridad, sí, el portal está en el 40%, gracias. Vamos con esa disciplina, vamos como con ese compromiso que ustedes han evidenciado a continuar entonces con esta ruta de trabajo. Bien, les voy a presentar entonces el segundo punto, si no hay más preguntas. Profe, disculpe, habla José Luis. José Luis, cuénteme. ¿Usted podía repetirme la tercera propuesta? Ok, sí, la tercera propuesta es una infografía, hacer una infografía audiovisual. Es una infografía que básicamente la información es la historia de las series de televisión. Listo. Pueden ser historias norteamericanas, pueden ser las series de televisión colombianas, ¿cierto? Ustedes pueden escoger, digamos, un país productor de televisión y a partir de allí ustedes caracterizan la historia de las series a través de una infografía audiovisual. Pueden echar mano de fotografías, de videos de YouTube, ¿cierto? De links, de texto. Entonces allí ustedes hacen como una especie de línea de tiempo en este trabajo infográfico, ¿listo? Una infografía, recuerden ustedes, es una estructura audiovisual que tiene la capacidad de sistematizar o de hacer una síntesis de contenidos muy concretos mezclando los temas del texto, la imagen, el audio, el video, ¿cierto? Diversos elementos multimedia en los cuales ustedes van explicando una temática, en los cuales ustedes dan cuenta de una temática, dan cuenta de un concepto, que en este caso el concepto es la historia de las series de televisión. ¿Listo? No sé si queda clara ahí la duda. Sí, ya le entendí. Profe, Señor. disculpe, cuando el compañero ahí habla de la infografía, ¿eso también tenemos que presentarlo en un foro a los estudiantes también? No, eso me lo entregan a mí. Simplemente el foro, digamos, la modalidad 2, digamos, el foro, pues, el webinar. La infografía me la pasan a mí por correo electrónico. O en un link, si ustedes la van a depositar en un sitio, por ejemplo, uno puede hacer un Wix, si ustedes quieren hacer un sitio web en Wix, hablando de la historia de las series de televisión, genial, sería muy bacano, me pasan el link del Wix y lo miramos, sería muy chévere también, eso puede ser una posibilidad bien interesante, teniendo en cuenta que esa plataforma es prácticamente gratuita. Listo, gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda? Ok, listo. Entonces, seguimos. Vamos entonces, yo creo que ya están viendo mi pantalla con la nueva diapositiva, que con esta cerramos entonces estos temas relacionados con los principios de la televisión. Bueno, eso está grabando. Yo les voy a pasar esta conferencia también a sus correos. Muy bien, ¿qué principios nos hacen falta? Profe, en el chat hay una pregunta que hizo una compañera. Ya miro. Gracias. No, es segundo parcial. Estamos hablando del 11 de mayo, es segundo parcial. Y ya a final de semestre viene el tercer parcial, como se los había mostrado en la sesión pasada. ¿Listo? Que ese básicamente es el cierre del semestre. Digamos, esta nota cuenta como segundo parcial, pero digamos para el mes de junio, como les había mostrado, el 6 de junio creo que era la propuesta de la fecha, se haría la entrega de otro parcial que hace más énfasis en la televisión educativa. ¿Listo? ¿Otra duda? ¿Queda resuelta la duda? Ok, seguimos. Si me van avisando, por favor, las preguntas que tengan en el chat, porque estoy mirando acá la presentación. Bien, entonces, los principios que nos hacen falta revisar tienen que ver básicamente con aspectos técnicos, estéticos y narrativos, como siempre hemos abordado el análisis de la televisión en esta asignatura. Esta semana ya vamos a cerrar este ciclo de presentaciones relacionadas con esos principios de la televisión para comprender cómo funciona este medio. Y básicamente los principios o las dimensiones
que nos falta, digamos, por abordar tienen que ver con, uno, la repetición de los contenidos, dos, el entretenimiento como un factor de distracción dentro de la televisión, tres, la información como uno de los insumos para legitimar, los contenidos, cuatro, la televisión ligada con todos los temas multiplataforma, con todos los medios de difusión que en la actualidad se vienen presentando a través de redes sociales, sitios web y del internet y demás. Lo quinto, la parte popular de la televisión, es decir, lo cotidiano. Lo popular aquí no necesariamente tiene que ver con música popular, con aguardientes, todas esas cosas, no, tiene que ver ya con otras dimensiones un poco más de la cotidianidad, de la cultura y las tradiciones. La ritualidad, qué ritos se vienen presentando en la televisión actualmente, y el zapping, ¿listo? Que esto es un principio que ha hablado Omar Rincón, en el cual hacer zapping es hacer saltos en los canales y en los contenidos televisivos. Bueno, vamos a abordarlos acá rápidamente para que tengamos algunas ideas asociadas a el estudio de la televisión con base en estas estructuras narrativas, técnicas y estéticas. Muy bien, en ese sentido vamos a empezar con la repetición. Cuando ustedes, cuando la televisión se habla de repetir, se está haciendo alusión al énfasis narrativo de una información. Repetir sirve para hacer un énfasis, repetir sirve para establecer una idea, para clarificarla, repetir establece una nueva forma, o más bien volver a representar alguna unidad o algún contenido, ¿cierto? Repetir es reiterar. Básicamente la información en la televisión repite conceptos, repite informaciones, repite datos, repite cifras, repite incluso telenovelas que hace años no veíamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una forma de volver a representar la realidad, es una forma de volver a comunicar algo que fue supremamente exitoso. Repetir es echar mano del material existente, la memoria audiovisual. Recuerden que la televisión, el video, el cine nos permite generar una memoria audiovisual, nos permite generar registro visual de acontecimientos y de hechos, ¿no? Entonces, eso también es una forma de generar un énfasis, generar una repetición. Ahora bien, cuando uno ve noticias, por ejemplo, en los canales nacionales, una forma de repetir o de reiterar información es que el mismo personaje aparezca a la misma hora diciendo lo mismo o aludiendo a las mismas ideas. Cuando uno ve, por ejemplo, un programa deportivo, la repetición de la información radica en echar mano de los datos, del número de goles, del número de pases, el rendimiento deportivo, ¿cierto? Todos esos datos le ayudan a uno entonces a reiterar y a repetir la importancia y a validar la importancia de cierto contenido. Casi que la repetición se constituye en la validación de la importancia de los contenidos en televisión. Hay diversos tipos de repetición. La más común es la repetición instantánea, en la cual uno tiene la posibilidad de volver a recrear lo que pasó en un gol, lo que pasó en un hecho deportivo, ¿no? Se repite instantáneamente un hecho que es de suma relevancia para cierto contenido. Una emisión deportiva, ya sea en un partido de fútbol, el contenido más importante allí, ¿cuál es? Un gol, por ejemplo. Entonces, al hacer énfasis en el gol, se alude al hecho de hacer repeticiones instantáneas. También se repiten contenidos, esto es muy común, volver a las viejas series, volver a las viejas telenovelas, volver a los viejos formatos para que la gente nuevamente se entretenga viendo Los Reyes, Betty la Fea, Pero el Escamoso, ¿cierto? Diversas producciones que tuvieron éxito en su momento y que a falta de material, digamos que hoy la televisión está atravesando una problemática y es que no han podido salir a grabar, ¿no? No hay, digamos, material nuevo a disposición. Y al no haber material nuevo a disposición, ¿qué se puede hacer? Repetir contenidos, los famosos refritos, ese concepto tan americano, ¿no? Los refritos. Entonces, eso es una forma también de suplir contenido, es una forma también de garantizar que la parrilla televisiva esté constantemente difundiendo información. ¿Y cómo? Pues desde la repetición de viejos contenidos que tuvieron ciertas fórmulas de éxito narrativo, estético y audiovisual. Bueno, y también se repite, por ejemplo, las formas productivas en la televisión. ¿Qué quiere decir esto? Un set se usa muchas veces para diferentes producciones, es una forma de repetir en producción. Un estudio de grabación. En ese mismo estudio se repite la misma fórmula, se ubica la cámara en el mismo lugar, se ubica la luz en el mismo lugar, se ubica el micrófono en el mismo lugar, y es una forma casi que de hacer planeación estratégica desde la repetición de conceptos, desde la repetición y uso de materiales
o recursos ya existentes, ¿no? Entonces, en la producción misma de la televisión existen principios de repetición y reiteración en donde directores y productores echan mano de lo que ya existe, de la misma planimetría, de la misma fotografía, de los mismos modos y las mismas lógicas de producción televisiva. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de la palabra estándares, ¿cierto? Esos estándares tienen que ver específicamente con que es una unidad de medida en la cual si yo quiero tener calidad tengo que cumplir un estándar, pero para cumplir el estándar tengo que repetir y tengo que reiterar mi información cuantas veces sea necesaria. Una universidad cuando va a presentarse, por ejemplo, a validar y acreditarse institucionalmente, luego de la tecnológica de nuestra universidad, cuando se presenta, tiene que repetir los estándares que le exigen. Entonces a usted entonces le dicen, vea, docentes con doctorado, ¿cuántos docentes con doctorado tiene la universidad? Eso es una forma de repetición de contenidos, porque se repite y se vuelve a representar ese estándar, ese indicador, cuantas veces sea necesario para cumplir con el requisito, y eso pasa también con la televisión, que repite fórmulas narrativas. Por ejemplo, una fórmula narrativa es la telenovela, por eso esa fórmula narrativa fue tan exitosa en los años 90, que fue un producto de exportación, y se repiten también estéticas, la repetición de la estética de lo popular, de lo cotidiano. Entonces uno ve novelas como Chepe Fortuna y entonces las compara con Los Reyes y se da cuenta que la estética es estética de lo popular, estética de las regiones, de la tradición. Entonces se repiten fórmulas narrativas, en este caso la idea del bien y del mal. Siempre echamos mano de eso, repetimos constantemente la idea del bien y del mal, la idea del amor y del odio, la idea de aquella persona que es muy humilde y que sufre un montón de aventuras y a la larga termina siendo poderosa y con muchos millones de dólares, ¿cierto? Entonces, esas son fórmulas narrativas que constantemente repiten no solamente la televisión, sino el cine. ¿Listo? Entonces, este básicamente es uno de los principios de análisis que tienen sobre todo mucho énfasis en la parte de la narración, en la parte de las narrativas. Si han tenido alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto vamos conversando. Otro principio, Profe, sí. dentro de la repetición y que pues yo he visto que sí han estado repitiendo bastantes novelas, telenovelas en RCN, yo me pregunto por qué no repiten también, no telenovelas pues de producción del mismo RCN, sino de otras productoras. Por ejemplo, no me acuerdo hace cuántos años fue que habían pasado un par de doramas, o sea, telenovelas coreanas. Y estas telenovelas tenían una audiencia muy alta. Inclusive yo me acuerdo que una vez yo estaba en casa y se me dio por poner la canción de una de estas telenovelas, que era una canción muy buena. Literal, por la ventana vi a varias vecinas corriendo para sus casas creyendo que había empezado la novela. Entonces yo creo pues que también sería una buena opción, ¿no? Aparte de quedarse siempre como en los mismos programas que ellos van a volver a pasar dentro de Claro. 1 o 2 años, siempre los vuelven a pasar. Tiene toda la razón. Ese efecto se debe a que las producciones nacionales que han sido de alto rating, de alto impacto, que se han vendido en un canal, se toman como, ¿cómo decirlo? Como las producciones más identitarias, más icónicas, ¿cierto? ¿Qué es más icónico? Ver a Betty la Fea que ver a un drama surcoreano o una novela turca, ¿no? También pasa como por eso. A pesar de que el rating de ese tipo de producciones también es altísimo, ¿no? Como usted lo menciona, pero es también por el nivel de iconicidad, por el nivel de recordación y porque, digamos, canales como RCN todavía tienen que seguir afianzando ¿cómo decirlo? Esa confianza, entre comillas, seguir teniendo adeptos y recordarle constantemente a la gente que RCN fue el productor de Betty la Fea, una de las mejores telenovelas de la historia colombiana, ¿cierto? Entonces también se hace es como por eso, por niveles de iconicidad, por recordación, por seguir generando recordación, seguirles recordando a la gente que ellos fueron los productores de ese tipo de contenidos. Y sí, seguramente más adelante pues van a echar mano, ya les va a tocar echar mano de televisión turca, coreana, o sea, si la pandemia ya no deja grabar definitivamente, ya vamos a ver muchos más refritos en la televisión colombiana, y no solamente en la colombiana, sino que ustedes saben que es un tema a nivel mundial.
Otro de los factores que quiero abordar también el día de hoy tiene que ver con el entretenimiento. Ustedes saben que eso es una función sustantiva de la televisión: entretener, educar e informar. Y el entretenimiento hace parte de la movilización de sentidos, hace parte de la generación de estímulos a partir del componente audiovisual, ¿cierto? Entretener básicamente es seducir, es estimular, promover, vender, persuadir diversos contenidos y diversa información. El entretenimiento, eso no es que sea bueno o no es que sea malo, que a veces como que le volvemos tan académico el asunto de la televisión que hasta perdemos de vista su carácter entretenido, ¿no? Entonces a veces pensamos que hacer un programa educativo tiene que ser maluco, uno debe entretener. No, por el contrario, la esencia misma de la televisión es entretener, y eso lo dice Omar Rincón. La esencia misma de la televisión es promover una serie de estímulos y de sensaciones de bienestar, de felicidad, de caos, si se quiere, mediante los cuales las personas usen su tiempo libre. ¿Listo? Entonces, uno es una de las funciones principales de la televisión. Entretener se puede entender como estimular, y aquí va un poco toda esa teoría conductista que nosotros ya conocemos de otros escenarios de aprendizaje, en el cual siempre hay un estímulo y una respuesta, ¿no? Y la respuesta a partir del estímulo es la posibilidad de comprar, la posibilidad de entretenerse, la posibilidad de estar conectado 90 minutos viendo un partido de fútbol y gritarle a la pantalla, así la pantalla no escuche, pero eso es un tema ya muy irracional, y eso es un tema ya muy, casi que un estado reptiliano y límbico del cerebro, en el cual se nos está estimulando y se nos están vendiendo constantemente una suerte como de causas, ¿no? Como de orígenes para promover, para vender y para persuadir a partir de ciertos temas nuestra mentalidad, nuestra parte psicológica. Entonces, casi que entretener es un poco generar cierto estado de gratificación, cierto estado de estimulación para que la gente no piense, por decirlo de alguna manera, para que no pensemos, para que simplemente seamos reactivos, para que simplemente nosotros tomemos decisiones sin pensar también en ese tipo, pues, como de consecuencias, ¿no? Eso es un poco entretener. Es casi que esa estimulación de todos los sentidos. Lo otro es que focaliza la atención en puntos de interés, ¿no? Nos persuaden de tal manera con un partido, nos persuaden de tal manera con una información, con un concierto, nos persuaden de tal manera con una serie, que nuestros puntos de interés no van a estar netamente ligados a la política, a la economía o a la realidad de un país, no. Nuestros puntos de interés necesariamente van a estar ligados a un chiste, van a estar ligados a una telenovela, van a estar ligados a una serie. Y mi pregunta es, ¿quién dijo que eso es malo? No, simplemente es una función de la televisión como tal, y la tiene, y la televisión va a estar entreteniendo, ya sea en una pantalla de 80 pulgadas o ya sea en un smartphone, va a estar entreteniendo, va a estar generando una serie de estímulos para que las personas tomen decisiones. Aquí lo interesante de esto y del asunto, y nosotros como licenciados, es entender cuándo el entretenimiento empieza a ser nocivo, ¿no? Cuándo el entretenimiento nos empieza a ubicar en unos estados y en unas percepciones donde la realidad no se puede ni siquiera definir, en los cuales, como decía Bernardo ahorita, uno pone una canción y la gente empieza a volverse loca porque va a empezar la telenovela, y eso qué se debe, ¿cierto? Entonces, entretener hace parte de la naturaleza misma del aparato televisivo. Y obviamente eso juega con los estados de ánimo, juega con la mentalidad, juega con las emociones, juega con las expresiones verbales, con las expresiones no verbales del ser humano. Entonces, entretenerse es poder hablar del resultado del partido, entretenerse es poder putear a los políticos, entretenerse es tener la posibilidad de gritarle a una pantalla, entretenerse es tener la posibilidad de pasar de canales y no quedarme con ninguno, y a la larga simplemente sentir que el televisor está prendido. Eso es entretenerse a través del aparato televisivo. Y todo esto se ha entendido de tal suerte que se volvió una industria, ¿no? ¿Qué industria nos entretiene? Las series de televisión, las telenovelas. Eso es un formato totalmente delimitado para entretener desde la psicología, en términos de generar expectación, que eso fue uno de los principios que ya vimos, entretener desde la posibilidad de reflejarme o de verme en pantalla, de ver que allí también está mi historia, de reflejarme en ese espectro, ¿cierto? Eso es una forma de entretenerse. Las películas, los largometrajes, con toda su ritualidad que pues antes estaba, que podíamos ir al cine. Ahora seguramente el cine llegará con más fuerza a las casas por todo este tema, pero también es una forma de entretenimiento, ¿no? Los videojuegos, sí, que se generan unas industrias ligadas con lo audiovisual para entretener y para promover estados de ocio, estados de tiempo libre, estados de excitación, estados de estimulación sensitiva, porque en el videojuego yo tengo la posibilidad de utilizar un mando, y ese mando me permite casi que gobernar la imagen. Y a la larga también los videojuegos pueden utilizarse en términos terapéuticos, ¿no? En términos para mejorar la memoria, por ejemplo, para mejorar
la relación espacial, la toma de decisiones, el trabajo en equipo. Mire que hay un montón de factores asociados a la industria del entretenimiento que incluso pueden volverse educativos, y ni qué decir del reality show que satisface el morbo del ser humano. Entonces, eso también es una característica asociada a la televisión, es una característica real, es una característica que hace parte del aparato televisivo, que hace parte del sistema y que efectivamente nos va a acompañar siempre, ya sea, insisto, en una pantalla de 80, 100 pulgadas, en un smartphone, en un computador y demás. ¿Listo? Siguiente principio, entonces, veíamos lo que es repetir, entretener, luego informar, también hace parte de las funciones sustantivas de la televisión. Ya digamos que la parte informativa es un poco una parte más formal. Si digamos el entretenimiento es un poco más deportivo, más chabacano, ¿cierto? Un poco más light. La parte informativa se asume ya con seriedad, ¿no? Es un formato un poco más canónico, si se quiere, es un formato un poco más ortodoxo, donde uno es una forma de legitimar desde una fuente de un contenido cierta información o cierto hecho. Informar básicamente es actualizar, es transmitir, y obviamente es un acto narrativo mediante el cual se comunica un dato. Eso es informar en la televisión, y eso también lo vamos a ver. Lo que pasa es que ahora la televisión en términos de información se está quedando relegada por las redes sociales, ¿cierto? Por la inmediatez de las redes sociales. Y digamos, la información que sale ahora a las 3 de la tarde, la emiten en la televisión en la franja de las 7 de la noche. Entonces, digamos que en términos de temporalidad, el flujo de información, pues, es muy, muy relevante, porque nosotros simplemente con hacer un clic, mover el dedo en una pantalla, nos estamos actualizando rápidamente. Entonces, allí en términos de velocidad y en términos de acceso, la televisión empieza a quedarse un poquito relegada. Pero entendiendo ese cambio paradigmático, que me parece también interesante, la televisión ha dicho, venga, tenemos que usar las redes sociales en nuestro favor. Entonces uno ya ve Noticias RCN en el Twitter, Noticias RCN en el Instagram, uno ya ve los periodistas con ese tipo de perfiles que también cumplen esa función televisiva, pero dentro de las redes sociales. Es bien interesante también ese fenómeno de informar a través de las redes y de actualizar al ser humano. La información en la televisión tiene que ver con los contextos, con las fuentes de información, el cubrimiento, la noticia y la nota son los formatos predilectos de este tipo de contenidos. Informar se sigue constituyendo en un insumo clave para la televisión, toda vez que las noticias han cobrado tiempo televisivo. Antes los noticieros duraban máximo 30 minutos, luego pasaron a durar 1 hora, y luego el formato se extendió hasta tal suerte que dentro de los noticieros hay micro noticieros. Entonces tenemos las noticias nacionales, las noticias internacionales, secciones, ¿no? Los deportes, noticias rosas de farándula, noticias de salud, casi que hay géneros dentro de la misma información, casi que hay unidades informativas segmentadas dentro de la forma como emiten los canales de televisión, como emiten las noticias y ese formato televisivo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué pasamos de tener un noticiero de 30 minutos a tener un noticiero casi que de 3 horas, ¿no? Casi que de 3 horas, arrancando a las 12:30 y acabándose a las 3:30 de la tarde, ¿no? Es por eso mismo, porque uno, la información es apetecible, porque la información supuestamente cuenta la actualidad. 2, porque la información empezó a especializar sus temas, empezó a especializar sus géneros, cuando uno ya puede tener la posibilidad de que le hablen de salud, no necesariamente ir al médico, sino que hay una doctora en una pantalla contándole a uno cómo puede mejorar una dieta, cómo puede mejorar sus hábitos de alimenticios o su nutrición. Pues hombre, eso es más seductor que ir al médico a desplazarse, ¿cierto? En una pantalla lo puedo tener a la mano. Cuando usted en una pantalla puede tener en 20 minutos el resumen de todos los goles, ¿cierto? Porque los puede ver. Y si no tiene acceso a internet, pues mucho mejor, ¿no? Digamos que también es un tema de acceso y de cobertura. Entonces, ese cambio se da de la información, de acrecentar esos formatos en tiempo, gracias a, uno, la oferta, y 2, también esa demanda y ese uso que se hace de esas unidades informativas. Se le cree al reportero, se le cree a esa doctora que sale diciendo cosas de nutrición, se le cree a esa persona que habla de farándula, ¿no? Y la farándula tan de moda. Entonces, se convierte en un hecho noticioso que una pareja tenga un bebé, se convierte en un hecho noticioso que un futbolista entregue mercado, se convierte en un hecho noticioso que un futbolista le pegue a la esposa. Eso es cierto, son noticias que también generan cierto morbo y que generan cierta capacidad de atracción y de conocer, venga, van a pasar el video, van a pasar el reportaje que nos interesa en este momento. Ahora bien, la información parte del hecho de los puntos de interés y parte del hecho de que hay líderes de opinión.
Un líder de opinión es una persona que tiene demasiada influencia y que con una palabra tiene la posibilidad de movilizar un mensaje. Mire, líderes de opinión hay en todo momento, y van surgiendo, y son autoproclamados líderes de opinión, y la gente así los admite. Mire, el líder de opinión en la política, estos senadores, Uribe es un líder de opinión, ¿cierto? Es el caso más palpable en términos políticos. En el mundo de la farándula, un líder de opinión es James Rodríguez, por ejemplo. Entonces, lo que haga él supuestamente le interesa a todo el mundo. Líderes de opinión, los youtubers, ahorita se han convertido en líderes de opinión y han ubicado agendas temáticas de suma importancia, incluso para sus adeptos, y tienen millones de reproducciones y tienen millones de reviews y demás. ¿Por qué? Porque efectivamente esta gente tiene la posibilidad de utilizar los medios para informar o también desinformar, podemos utilizar este ejemplo, y ubicar temas que aparentemente son importantes. Ahorita el tema importante pues es el COVID-19 y esto cómo lo estamos afrontando, ¿no? Pero dentro de esas narrativas pensemos, venga, ¿qué se está informando? ¿Cómo se está informando? ¿Cuáles son las fuentes de información? Y como hemos entendido también que estamos enclaustrados, estresados, estamos encerrados, estamos en una cuarentena, entonces estos medios de comunicación dicen, ¿cómo vamos a entretener también a la gente desde la información? Entonces presentémosle el chisme de moda, presentémosle qué están haciendo los famosos, que la liga de fútbol ya se está jugando en PlayStation con FIFA 20, ¿cierto? Entonces son elementos informativos que tratan también no solamente de actualizar la calidad de la información o actualizar lo que está pensando la gente, sino también de mezclar, de hacer una mezcla, unos híbridos bien interesantes entre información y entretenimiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Ya vamos a ir cerrando ya con la... Recuerden que la idea es hacer presentaciones máximo de una hora, ¿listo? De 60 minutos para que nos quede allí muy concreto. Esto ya lo hemos hablado, la televisión está en diversas pantallas, está en diversos formatos. Hoy la televisión es cine, hoy la televisión es radio, es fotografía, es video, es red social, ¿cierto? Hoy la televisión ha entendido que debe cambiar su paradigma de transmisión y de modo de producción. Un cambio de paradigma es cambiar la lógica, ¿no? Históricamente la televisión era un medio de comunicación muy estático, en el cual simplemente se mandaba una señal y esa señal pues cada quien la recibía. Y hoy no, hoy la televisión dice, no es solamente mandar una señal, la posibilidad de que volvamos a las audiencias parte de nuestras estéticas y de nuestras narrativas, es volver la audiencia parte de nuestros contenidos, es que a mi audiencia también produzca contenidos y produzca conceptos ligados con la televisión, ¿no? Entonces, eso es un cambio paradigmático en los modos de producción. Entonces, la televisión a partir de eso llega a diversos lugares posibles, a todos los lugares posibles. Esos lugares no solamente son escenarios físicos, sino también escenarios digitales. Un lugar es un celular, por ejemplo. En la pantalla del celular llega la televisión, de la tablet, del Netflix, del Instagram, del perfil. La televisión llega a todos los lugares posibles, pero no solamente lugares físicos, no solamente en la geografía colombiana, ni siquiera. No, ya es una geografía casi que tecnológica y digital. Segundo, la televisión se cuenta como una narrativa transmedia. Aquí vale la pena citar a Jenkins, que nos decía, las narrativas transmediáticas son aquellas que son capaces de difundir unos mensajes concretos en diferentes plataformas, en diferentes pantallas, en diferentes medios de comunicación. Una narrativa transmediática puede ser volvamos con el ejemplo de las noticias. Entonces las noticias de manera transmedia se muestran en la televisión, pero también ese contenido puede mostrarse en un tweet, pero ese contenido también puede replicarse en un Instagram, puede volverse un tema de conversación en un foro, de ese foro puede surgir un libro, una publicación, ¿cierto? Es como una narrativa que traspasa todos los límites de los medios y de los formatos y que busca obviamente esa cobertura y busca estar en todos esos lugares posibles, ¿cierto? Les contaba que la televisión es un medio que vincula la radio, que vincula el cine, que vincula la fotografía, el video en sus grandes producciones, que vincula también esos modos de producción y que efectivamente tiene un objetivo y es un acceso globalizado, es decir, es contar esa misma historia a muchas personas, es contar ese contenido a muchas personas, que muchas personas se enteren de lo que está sucediendo, accedan a esos datos, accedan a esas cifras, accedan a esa posibilidad de entretenerse. ¿La televisión ha perdido potencia respecto de otros medios de comunicación? Yo diría hoy sí, puede ser, puede entenderse como que ha perdido potencia en cuanto a la información, pero ha perdido sobre todo potencia en cuanto a, uno,
y haciendo un poco la crítica en cuanto a la calidad, las telenovelas colombianas no son lo mismo de antes, han perdido calidad técnica, han perdido calidad narrativa, han perdido calidad en el guión, ¿cierto? Casi que esa industrialización y esa velocidad por hacer modos de producción estandarizados ha perdido calidad, ¿no? Entonces uno puede hacer también esa crítica. Y otra crítica que le podemos hacer a la televisión es que pierde potencia en cuanto a la capacidad de actualizar sus mensajes, ¿no? Pierde potencia en cuanto a lo siguiente, pensemos en un noticiero. Las noticias hoy en Colombia se centran en lo que pasa en la capital, en Bogotá. Y cuando hacen un cubrimiento en Risaralda, en Pereira, es risible, son 30 segundos, y los conté, son de 20 a 30 segundos que hay en región, por ejemplo en el eje cafetero. Cuando hacen una nota de acá del código, 20, 30 segundos, mientras que la capital tiene las 3 horas prácticamente de difusión de lo que pasa allá. Entonces, eso sigue siendo histórico, casi que ese pecado o esa crítica es histórica a la televisión, porque casi que no hay una democracia en cuanto a la transmisión, en cuanto a la inclusión, en cuanto a reconocer los territorios y la parte popular que es tan importante y que a la larga cuenta todo lo que tiene que ver con las Colombias que tenemos. Y por eso pasa lo que pasa, por no conocer lo que está pasando en nuestros territorios es lo que pasa con el tema de la corrupción, de las inequidades, de las brechas y demás. Entonces, eso es otra crítica que se le puede seguir haciendo a la televisión en términos de calidad, en términos de la democratización del acceso y la producción a la información. ¿Listo? Este es el concepto de multiplataforma. Muy bien. Para cerrar, pues podemos hablar de lo popular, de la ritualidad y del zapping, de manera pues muy general. Miren, lo popular no tiene que ver solamente con la música, no, lo popular es el carácter de identidad, es lo propio. Esto lo puede uno leer en Armando Silva. Entonces, este señor decía, mire, lo popular tiene que ver con las propias características identitarias de una población. Rosana Guber, en El Salvaje Metropolitano, es un texto bien bacano donde habla de lo popular en términos de los rituales, en términos de los lenguajes, en términos de los modismos, en términos de los caracteres de información que maneja la gente, el ciudadano de a pie. Eso es lo popular. Lo popular no tiene que ver con la pobreza, lo popular no tiene que ver ni con la riqueza. Lo popular tiene que ver con un carácter identitario, tiene que ver con unas huellas y tiene que ver con unos arquetipos que nos definen como seres humanos, como cultura y como nación, como país, como región, si se quiere. Esto es lo propio, eso es lo que tiene que ver con lo popular. Y tiene que ver también con las lógicas y los lenguajes que la comunidad utiliza para verse, para hablarse, para informarse, ¿no? Algo popular, un chisme, un rumor, es una forma, una lógica de comunicar lenguajes, ¿no? Algo popular tiene que ver con la producción musical, por ejemplo, sí, tiene que ver con las formas como nosotros entendemos la vida y entendemos la realidad. Lo popular hoy, ¿cuál es? El estrés que genera el confinamiento. Lo popular hoy, ¿qué es? Que tenemos que dar clases virtuales. Eso es lo común, ese es el carácter de identidad que hoy nos está imponiendo la cuarentena, por ejemplo. Es lo común, por decirlo de alguna manera. Insisto, lo popular no tiene que ver ni con pobreza, no tiene que ver ni con lo público ni con lo privado. Lo popular tiene que ver con un carácter identitario, ¿listo? Y eso lo trabaja muy bien la televisión, también echa mano de los regionalismos, echa mano de los modismos, la televisión echa mano de aquellas historias ligadas efectivamente con lo común, lo que puede pasar en una oficina, lo que puede pasar en una historia de amor, lo que puede pasar en un viaje, en un paseo, todos esos elementos comunes se empiezan a constituir en historias televisivas, ¿cierto? La ritualidad de la televisión, pues aquí básicamente emergen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los nuevos ritos de ver la televisión? Yo creo que los nuevos ritos han dejado de ser comunitarios para institucionalizar o para convertirse más bien en individualismos, ¿no? La televisión hoy se ve de manera más individual, diría yo, la televisión, el rito de la televisión ya no es un tema comunitario como otra hora lo era, como antes lo era, no. Yo creo que ahora los dispositivos móviles, la misma tecnología ha hecho que la televisión migre hacia las pantallas individuales. Eso no es malo, eso simplemente es una realidad, eso simplemente se da. Que posiblemente todavía tengamos ritos de comunidad para ver la televisión a la hora del almuerzo, con la familia, o la telenovela por la noche, totalmente de acuerdo, eso también se da, eso no se acaba, pero yo creo que la potencia radica en la multipantalla individual, allí radica la potencia del mensaje, allí radica un poco esa multiplataforma y ese carácter individual de la televisión. Las nuevas formas de ver la televisión es en varias pantallas a la vez. Usted puede tener la misma pantalla en el celular, la puede tener en el televisor, que es inteligente, entre comillas, ¿no? El Smart TV,
varias pantallas, varios lugares, lo comentábamos ahorita, varias formas y varias miradas. Esos son los ritos actualmente de la televisión. Y también la ritualidad se sigue manteniendo en que es un rito de la producción el generar recursos, ¿no? La televisión sigue siendo un elemento fundamental para generar recursos financieros, eso sigue siendo un rito para comercializar productos y persuadir productos y servicios, eso sigue siendo un rito. La televisión se entiende en términos rituales como una empresa, como una institución capaz de generar proyectos de ciudadanía, ¿cierto? Hay diversas instituciones en la realidad, la policía es una institución, la iglesia es una institución, los partidos políticos son instituciones, los gobiernos son instituciones, la televisión es una institución, ¿cierto? Y como institución tiene sus propios ritos. ¿Qué ritos? Pague por ver. ¿Qué ritos? Vaya, pague la mensualidad. ¿Qué ritos? Se deja uno seducir por el comercial y va y compra. Toda esa ritualidad se parte entonces de la pantalla también televisiva, entre otros modos de ver televisión. Y finalmente, para cerrar, el zapping, esto lo traemos de Omar Rincón, el zapping es canalear, y yo creo que muchos de nosotros hemos hecho eso, tener la posibilidad de navegar a través de 180 canales, navegar o menos 90 canales, qué sé yo, dependiendo de los paquetes que cada quien disponga o pague, el ritual del pago, eso no se pierde. Entonces es una navegación, una selección aleatoria de contenidos. Nos interesa no solamente ver un contenido como tal, sino saber qué está pasando en las otras pantallas, saltar de canal en canal, porque es un ejercicio bien interesante de percepciones, donde a hoy, en esa individualidad, yo tengo en mi mano izquierda el celular y en mi mano derecha el control remoto viendo la pantalla, ¿cierto? Son dos modos de zapping, de saltar de contenido a contenido, no solamente en la pantalla televisiva, sino pasar de la pantalla del televisor a la pantalla del celular. De otra forma también de hacer zapping, de generar o de seleccionar aleatoriamente contenidos, saltar de imágenes, saltar de contenidos, de formatos a géneros, y eso obviamente también es un modo de entretención. Uno puede pensar que, no sé, un trabajo de grado relacionado con el zapping es de qué manera estamos haciendo nosotros la selección de contenidos para ver, y eso cómo está generando procesos de gratificación, usos y gratificaciones, ¿no? Puede ser una investigación bien interesante. ¿Qué rol juega el zapping dentro de nuestra forma de ver el mundo? Porque si el zapping es una forma de saltar de canal en canal, de imagen en imagen, formato en formato, a la larga estamos viendo son fragmentos de realidad. Y dentro de esos fragmentos pues vamos generando como un propio mosaico, ¿no? Como una especie de caleidoscopio, ¿no? Una vaina amorfa gigante de fragmentos de realidad donde el nivel de profundidad, ¿dónde queda? Eso es una reflexión. Sabemos de todo, pero el nivel de profundidad, ¿dónde queda? A raíz del zapping, ¿no? El nivel de análisis. Y no es malo, insisto, eso no es que sea malo, eso simplemente es una realidad que se da con la condición misma de la televisión. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas, algún comentario, alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? La verdad no, profe, pues todo me parece que está muy claro. Ok. Hola, profe, hable José Luis. José Luis. Andamos mirando el principio de multiplataforma. Los niños en la región pacífica Sí. tuvieron que suspender sus clases por la falta de conectividad. Pero mirando Uh-huh. que la televisión añade a la radio, me parece importante porque nuestros líderes allí les faltó. Podían haber estimulado por medio de la radio los contenidos educativos Uh-huh. para los niños. Eso es un muy buen llamado y un muy buen ejemplo que usted hace, José Luis. ¿Por qué? Porque nos dijeron, hay que dar clases virtuales. Eso suena muy bonito, ¿no? ¿Con qué recursos? En las zonas apartadas donde hay brechas marcadas entre lo rural y lo urbano, donde no hay acceso a internet y no hay virtualidad. ¿Cómo se hace eso, cierto? Y claro, la potencia de la radio en estos momentos es muy buena. La potencia de la radio para llevar mensajes y contenidos curricularizados me parece que es una herramienta súper ideal en estos momentos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el video cuando usted hace transmisiones? Eso consume banda ancha, ¿cierto? Entonces eso puede hacer colapsar las redes. Ustedes saben pues ya de esa parte de esa parte técnica. Y la radio, digamos, es un elemento más inmediato, se puede grabar, se puede editar, se puede masificar a través de las radios y señales comunitarias que todavía tiene el país, ¿no? Entonces, muy bien ese llamado que usted hace porque un principio de multiplataforma, si no cuenta con una parte técnica y tecnológica, si no cuenta con una garantía técnica y tecnológica, no va a servir, no se va a poder dar, ¿no? Y más ahora, donde hay brechas marcadas y donde hay casos, y conozco casos donde a los niños les tienen que llevar las fotocopias impresas porque allá no llega el internet, por ejemplo.
Entonces allí también es un tema de que el factor multiplataforma no es para todos, porque no todos tenemos acceso también al Internet y a ese tipo de plataformas. Y excelente el llamado que usted hace, apelar a otros medios de comunicación. ¿Qué medio? La radio. La radio es un medio fundamental ahora. El video también nos puede servir, pero el video corto, sencillo, concreto. Pero también hay que garantizar que tengamos acceso a esa información. Esa es una Sí, pelea eterna aquí en Colombia, el acceso. mirando eso, los materiales físicos, que son las guías que se le están entregando, como esos son zonas de difícil acceso, tampoco les están llegando. Por Imagínense. medio de la radio, que es, como la radio es un medio de masivo que es directo, esta sería la oportunidad para estarle enseñando a los niños que no se quedaran ser alfabetizados en este tiempo. Totalmente de acuerdo. Aquí hay que echar mano de eso porque eso es, casi que la radio es un medio más democrático que la televisión, si se quiere, más que el Internet, por el tema de infraestructura tecnológica. Muy bien. ¿Qué otra duda? ¿Qué otro comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿Todo claro? Profe, yo quiero destacar el hecho de que se está haciendo ahora un programa de televisión, no recuerdo si es en Señal Colombia, que se llama Profe en Casa, que pues no lo están haciendo pues por la radio, igual lo están haciendo por un canal que se supone que le debería llegar a todo el mundo que tiene TDT. Y una pequeña por ahí ha aprendido un montón de cosas, les han puesto actividades y si bien no es, digamos, si no es sustituto de la escuela ni es un proceso, así decir, oficial, de igual manera están brindando también feedback. Le dejan a los niños que puedan enviar los resultados de los trabajos que hayan hecho y ahí mismo en público, pues en vivo en la tele, les dicen, pues, digamos, en qué partes tal vez se hayan equivocado o qué pueden destacar de ahí, pues toda, digamos, así decir, todo el territorio nacional puede estar aprendiendo al mismo tiempo. Correcto, correcto. Sí, hay casos y experiencias muy bacanas que tienen que ver con la televisión, con la radio. De hecho, en la licenciatura hay un colectivo que se llama Imparciales, no sé si lo conocen, que están haciendo un programa de radio para la gobernación en sintonía con la educación y están ubicando contenidos curriculares muy interesantes en lenguaje, en matemáticas, en inglés, que necesitan hoy los pelados que están en la casa y a través de la radio, efectivamente es una bonita experiencia. Los invito a que la busquen, se llama En sintonía con la educación y lo emiten por la emisora de la gobernación de Risaralda y los viernes a las 2:30 en YouTube está también un programa de televisión que ellos crearon para estos fines, este colectivo que son de egresados y de profes de nuestra licenciatura. Entonces, miren que son casos de éxito muy potentes, son casos de éxito muy llamativos y que obviamente rinden tributo con el rol que tenemos nosotros como licenciados, ¿no? Entonces, es un buen llamado el que usted hace, Bernardo, y un buen ejemplo el que cita de Señal Colombia. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, muy bien. Equipo, ¿cómo quedamos? Entonces, terminamos acá la grabación, la presentación, se las mando ahora. Recordarles que creé un grupo en WhatsApp para quienes deseen unirse, por favor me mandan al correo el número, porque también ese medio pues está más a la mano, ¿no? Es más accesible para acceder pues obviamente a la información. Entonces manden por favor quienes falten los números, o quienes deseen también, quienes deseen estar allí, igual yo estoy mandando la información por correo y también a ese grupo de WhatsApp para que todos estemos pues como en la misma página de la información. Listo. Estén muy pendientes el jueves y mañana para dejarles la actividad correspondiente a la clase del viernes. Cualquier duda, básicamente la clase del viernes es que ustedes empiecen a desarrollar ese segundo parcial, por favor, con las guías que les voy a mandar las 3 guías, los 3 instrumentos que de cada modalidad, ¿cierto? Instrumento por modalidad que les presenté el día de hoy para que ustedes tengan esa posibilidad de desarrollar ese segundo parcial. Listo, que vale el 30% y que está para el 11 de mayo. ¿Sí? Una pregunta. El Cuéntenme. viernes es festivo, ¿cierto? Entonces no tendríamos encuentro. No, correcto, no habría encuentro. No. Igual yo les aviso por el correo electrónico. Aprovechar ese tiempo como para
avanzar en los instrumentos que les envío. ¿Otra duda? Profe, ¿cuándo nos enviaría las guías? Esta tarde. Esta Gracias. tarde les envío los formáticos. Con gusto, Cristian. Bueno, muchachos, no siendo más, voy a detener aquí la grabación.